Nuevamente estamos aquí, pedimos la bendición de Dios. Padre, buen Dios, nos disponemos a seguir estudiando tu palabra. Danos la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente vamos a estudiar la fe de Jesús. Hoy vamos con la lección número 14 de 20. El tema pasado era acerca del estado de los muertos, que los muertos nada saben, que cuando morimos nuestra memoria y todo está en el olvido, nos consolamos hasta cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la piedra angular de la iglesia? El libro de Efesios capítulo 2, 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la base de la iglesia. Y Efesios 4, 11 y 12 dice los dones que Dios le dio a la iglesia. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor le ha dado a la iglesia para la edificación de su iglesia? Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Dios le dio dones a la iglesia, maestros, profetas, apóstoles, todo eso para que la iglesia pudiera avanzar en su ministerio, en la obra que le fue encomendada. El libro de Mateo, en el capítulo 4, 23, nos muestra cuál es la triple misión de la iglesia. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, ¿verdad? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia. Esa es la misión de la iglesia. Enseñar, predicar y suplir las necesidades de cada persona, de cada necesidad que hay a diario, ¿verdad? No solo espiritual, sino también las necesidades materiales. El libro de Hechos, capítulo 6, la pregunta: ¿cómo se debe gobernar la iglesia? Libro de Hechos, capítulo 6, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desamparadas. En la distribución diaria, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. La iglesia se organiza, se dirige con la participación de todos. Todos tenemos voz y voto en la organización o dirección de la palabra de Dios. Vamos a ver las características de la iglesia verdadera. Dios ha dejado un pueblo en esta tierra y usted debe leer la Biblia e investigar las características de la iglesia verdadera. Una de ellas está en San Juan 13:15. Cristo dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Cristo nos dejó el ejemplo de que esa es la vida de la iglesia. Para Cristo su ministerio no era un negocio, era una obra de Dios. Cristo no era su prioridad lo material. Dice: ¿cuáles son las características de la iglesia verdadera? Una, sigue el ejemplo de Jesús. Siguiente, Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra cualidad o dos: tienen el testimonio, el mismo ejemplo de Jesús, y guardan ¿qué? Los mandamientos. Por eso el enemigo le hace la guerra. Otro don en particular de la iglesia, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. Dios ha dado algunas cualidades principales de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia verdadera. Que debe tener ¿qué? El don del Espíritu Santo. Debe respetar los 10 mandamientos, debe respetar el sábado, debe tener y entender y aceptar las profecías bíblicas dadas por Dios, guiarse por la palabra de Dios, tener un programa de evangelismo cada día. Nosotros como iglesia adventista procuramos hacer eso cada día, ¿verdad? De esa manera descansamos el sábado, que hace parte del 4º mandamiento. Igual respetamos los otros
9 mandamientos. La iglesia tiene algunas ceremonias como tenemos el bautismo por inmersión, la comunión del Señor o la cena, la ordenación de diáconos, que hace parte de nuestro misterio, el lavamiento de los pies, el ungimiento de enfermos, la ceremonia del matrimonio. Todas esas son columnas y baluartes. La iglesia cumple con esas misiones. Y la misión principal que tiene la iglesia, y eso lo hacemos a través de este medio también, Apocalipsis 14, del 6 en adelante, dice que debe ser predicado a toda nación el evangelio eterno, ¿verdad? Para que todo el mundo conozca del plan de salvación. Dice, es un evangelio eterno que debe ser predicado. Por eso estamos con este mensaje, para que usted aprenda a leer la Biblia. Usted nos puede seguir en YouTube, allí como Reinaldo Soto, allí va a encontrar las 20 lecciones de ese material para que usted se pueda beneficiar. Si tiene preguntas, las deja ahí en la cajita de las inquietudes y estamos para ello. Entonces hemos visto las cualidades de la iglesia verdadera, que la base es Cristo, se gobierna con la participación de todos, tiene la misión de predicar el evangelio, ¿verdad? A todo el mundo, suplir necesidades materiales y espirituales, debe seguir el ejemplo de Cristo, debe respetar los 10 mandamientos y aceptar todas las profecías que son la base del pueblo de Dios. Entonces lo que debemos hacer es cada día unirnos a la iglesia verdadera, permanecer firmes y fieles en Dios. La pregunta, ¿crees que Jesús fundó la iglesia verdadera, que dejó un mensaje establecido para nosotros? ¿Le gustaría unirse a esa iglesia y prepararse para la venida de Jesús? Si ese es su anhelo, vamos a orar. Padre Dios, bendice a cada amigo, a cada oyente que contempla y escucha este mensaje, que tu Espíritu lo guíe y tú le bendigas y él pueda unirse a la iglesia, como tú unías en Hechos 2:41 a todos los que habían de ser salvos. Danos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.